No estaba grabando, chiquillos, me disculpan, pero bueno, la historia aparece ahí en un breve resumen. Alcancé a darme cuenta, mis disculpas al respecto, ahora sí ya estamos grabando, ¿ya? Les decía entonces que ya en el periodo bacteriológico surgen conceptos importantes como es la asepsia, la antisepsia, la desinfección, la esterilización y la antibioterapia. Ya a mediados del siglo XX aparecen estos temidos microorganismos multiresistentes, ya todo producto de la resistencia bacteriana, ¿no es cierto?, por la mala utilización de los antibióticos o el abuso de estos antibióticos, ya. Y del inicio del siglo XX a la fecha, en el fondo, a través de muchas investigaciones y desarrollo de la bacteriología, ¿no es cierto?, y de la antibioterapia, surgen antibióticos de última generación, antibióticos cada vez más potentes, pero a la vez también más complicados desde el punto de vista de la resistencia bacteriana, ¿ya? Además, siguen surgiendo nuevas especies de patógenos, ¿no es cierto?, de microorganismos, ya sean bacterianos y virales, como bien conocemos al día de hoy, digamos, en la pandemia, ¿no es cierto?, con el COVID-19, con el coronavirus en el fondo, SARS-CoV-2. Y bueno, muchos piensan que pueden ser a consecuencia de los cambios ecológicos o relacionados al medio ambiente, ¿ya? Ahora entrando de lleno un poco en materia, un poco más específica relacionada al tema, es importante que definamos lo que es una infección, ¿ya? Una infección es cuando existe la presencia y también la multiplicación de un microorganismo en una zona de nuestro organismo, ¿ya?, con respuesta clínica o inmunológica. Y eso es importante diferenciar, ¿ya? Porque también podemos tener la presencia y la multiplicación de un microorganismo en alguna zona de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero si no existe una respuesta clínica de la persona, del paciente, y una respuesta inmunológica, no se considera infección, sino que eh, se considera colonización, ¿ya? Y eso es importante de diferenciar. En relación, bueno, a la definición puntualmente que tienen las infecciones asociadas a la atención de salud, de acuerdo a la OMS, esta nos dice que son infecciones que están contraídas en un paciente, ¿no es cierto?, que se está tratando, que está hospitalizado, ¿no es cierto?, o que está siendo tratado en un centro sanitario y que no presentaba antes de ingresar, ni que tampoco estuviera incubándola, ¿ya? También se incluyen dentro de esta definición las infecciones contraídas en el hospital, pero que son manifestadas posterior al alta, ¿ya?, hasta los 30 días. Y también, por supuesto, dentro de estas guías se consideran las infecciones ocupacionales del personal de salud, ¿ya? Eso es importante de considerar. No son solamente las infecciones que se producen en el paciente, sino también las que se producen al personal de salud. Ahora, también es importante que tengamos presente que hay algunas definiciones eh, que son, bueno, hoy en día también ya más conocidas por todo el mundo, pero que es importante que podamos diferenciar, ¿ya? En este sentido, lo que significa la endemia, ¿ya? La endemia es una infección que está presente en una zona determinada, ¿ya? Y está de manera permanente, o sea, en una zona geográfica determinada de manera permanente en todo momento y durante años y años, ¿ya? Por ejemplo, la malaria en África, ¿ya? La malaria es una enfermedad endémica en África y ha permanecido por mucho tiempo. Ahora, el concepto de epidemia es diferente porque se refiere al aumento de casos, ¿ya? En el que hay un punto máximo, ¿ya? Un pic, digamos, y luego se produce una disminución, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que ustedes recordarán, ¿no es cierto?, es de la gripe aviar, por ejemplo, la H5, perdón, N1, y la gripe estacional que se produce, digamos, en invierno. Y bueno, y el concepto conocido por todos también, que es la pandemia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la diferencia con estas otras dos es que es una epidemia, ¿ya?, que surge un aumento de casos, ¿no es cierto?, pero que está distribuida prácticamente en todo el mundo, ¿ya? Y al menos al mismo tiempo, en un mismo tiempo, ¿ya?
ejemplos de una pandemia, bueno, tenemos varios, ¿no es cierto? El cólera en su momento, el VIH-Sida, la influenza H1N1 también fue una pandemia, y hoy en día, bueno, la que todos conocemos como la enfermedad del COVID-19. ¿Ya? Y bueno, las infecciones intrahospitalarias, nosocomiales o aquellas adquiridas en el hospital son sinónimos en el fondo del concepto de infecciones asociadas a la atención de salud. Actualmente se les llama a infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Para que ustedes sepan que si encuentran alguna literatura que esté traducida en inglés, son sinónimos, ¿ya? Y es importante también mencionarles cómo estas IAs afectan a las personas, ¿no es cierto? Y cuál es su impacto a nivel mundial, ¿ya? Primero que todo. Bueno, las estadísticas nos muestran que afectan alrededor de entre 10 a 20 pacientes, perdón, entre 10 a 20 pacientes ya hospitalizados, y se producen más o menos, dependiendo obviamente del lugar, alrededor de 100.000 fallecidos por año, en total a nivel mundial, ¿ya? La letalidad, por ejemplo, de una neumonía, como considerar una neumonía, digamos que es una infección asociada a la atención de salud, se produce una letalidad entre un 7 y un 14%, bastante alto, ¿ya? Y una bacteremia, que es la infección, en el fondo, la presencia de un microorganismo en la sangre, entre 15 a 22% de letalidad, lo cual es bastante. Prolongan la estadía hospitalaria, ¿no es cierto?, de un paciente, dependiendo obviamente de la infección que se produzca, entre alrededor de 7 y algo a 71 días, prolongan la estadía hospitalaria, ¿ya? También el costo es muy alto cuando se presentan, y va a depender también de la gravedad del paciente, de muchos otros factores, pero por ejemplo una bacteremia puede llegar a aumentar en cuanto a costo sobre 16 millones aproximadamente de pesos en un paciente, en una hospitalización. ¿Ya? La mayoría son prevenibles, vamos a ver más adelante que tomando medidas especiales y específicas, digamos, se pueden prevenir, ¿ya? Y eso es muy importante. Y también considerar que en general los servicios más afectados con las IAS son aquellos servicios donde ingresan pacientes más críticos, ya de mayor gravedad, y también los pacientes quirúrgicos, ¿ya? Ahora, la realidad en Chile, más o menos, podemos decir que en un año se presentan sobre 5.000 IAS, ¿ya? En un año en Chile, lo cual también es bastante. Prolongan la estadía hospitalaria, estas IAS, en más de 10 días, 10 o más días, ¿ya? De hospitalización. También tienen una mortalidad de alrededor de un 20%, lo cual también es muchísimo, ¿ya? Y bueno, mencionar cuáles son las más frecuentes en Chile, y a nivel mundial también es bastante parecida a la estadística. En Chile las más frecuentes en niños son las relacionadas con microorganismos que producen diarrea, y en los adultos las infecciones del tracto urinario, ¿ya? ITU, infección del tracto urinario, asociada a CUP, que es catéter urinario permanente, o la sonda que ustedes por ahí pueden haber escuchado. Y también afectan más o menos al 20% de los pacientes, ¿ya? De los pacientes hospitalizados. Ahora, en cuanto a la epidemiología de las IAS, es importante considerar que estas infecciones son una complicación bastante frecuente en la hospitalización, ¿ya? Pero son infecciones prevenibles, y eso ahí también es importante considerar. La mayoría se observan en pacientes, como ya les dije, graves o que estén críticos, como pacientes en las unidades de paciente crítico, UPC, o pacientes quirúrgicos, y se asocian a dispositivos de larga duración o implantes, principalmente, ¿ya? Hay otro porcentaje, que es un 5%, que se asocia a brotes epidemiológicos, ¿ya? Los brotes son, en el fondo, el aumento de casos de manera inesperada de una infección, y que puede traer consecuencias importantes para el desarrollo, digamos, o para la, para el estado de los pacientes en donde se produjo este brote, ¿ya? Por lo tanto, el impacto es bastante importante.
Ahora, ¿cuál es el impacto en general de estas guías? Ya importante también considerar que, como ya les adelanté, afectan a un paciente, a una institución, ¿no es cierto? A algún servicio de hospitalización, y este impacto representa un costo social importante, ¿ya? Se afecta en el fondo en relación al costo que pueda tener para el paciente y también para el servicio hospitalario en el fondo, si es que es un servicio de salud de hospital público, ¿ya? Un alto costo, y eso es muy importante para las gestiones de los hospitales, en el fondo, de poder prevenir la presencia de estas infecciones para poder también controlar los costos. eh, Hay aumento de la morbimortalidad, o sea, un paciente que presenta una IAS ya, dentro de su hospitalización, puede esta infección influir también en su pronóstico y causar mayor morbimortalidad, con riesgo de enfermedades más graves y obviamente riesgo de muerte. También, como ya les decía, prolongan la hospitalización porque se debe tratar, ¿no es cierto?, esta infección, se tienen que indicar tratamientos específicos de alto costo y muchas veces también que puedan traer alguna consecuencia, digamos, en el paciente dentro de su mismo estado de salud. Aumentan los costos también relacionados a exámenes. El paciente que presenta una infección debe ser obviamente diagnosticado, y para eso con exámenes, ¿no es cierto?, de apoyo diagnóstico, utilización de fármacos, etcétera. Existe riesgo también para el personal de salud, ¿ya? Porque obviamente no es lo mismo tratar un paciente que está hospitalizado, ¿no es cierto?, posoperado, a lo mejor de una cirugía tranquila, ¿no es cierto?, una operación de vesícula, etcétera, colecistectomía, por ejemplo, en que el paciente está 1 o 2 días y se va de alta sin ninguna infección. Cambia, por supuesto, el panorama si este paciente se infecta, ¿no es cierto?, por ejemplo, una infección de herida operatoria o contrae alguna otra infección que puede ser respiratoria, digestiva, etcétera. Eh, Cambia, obviamente, la manera en cómo vamos a tratar a ese paciente y el personal está más expuesto a estos riesgos, ¿ya? También las guías implican problemas médico-legales ya asociados, que los vamos a ver en unas diapositivas más adelante, porque también el paciente, obviamente, si consideramos que ingresó al hospital sin esta infección, ¿ya? ¿No es cierto? Se sometió a una cirugía, a lo mejor electiva, etcétera, y evoluciona de manera tórpida producto de esta infección, el paciente puede tomar, ¿no es cierto?, algunas represalias en relación al tratamiento que ha recibido, al manejo que ha recibido, y pueden haber, obviamente, demandas contra el hospital y contra también el equipo de salud, ¿ya? Hay deterioro de la imagen de la institución por esto mismo, si es que se enfrenta también a problemas médicos legales, ¿no es cierto? Y dentro de todas estas complicaciones, de todos estos problemas que implican las guías, también no es de menor importancia considerar que al haber una infección, ¿no es cierto?, va a ser necesario tratarla y tratarla con tratamiento antibiótico, lo cual pudiera también esto ayudar, digamos, o aumentar el riesgo de que se produzca o aumente, digamos, la resistencia antimicrobiana, ¿ya? Cada vez, mientras más se han usado, ¿no es cierto?, los antibióticos, cada vez se va haciendo más difícil tratar las infecciones porque estos microorganismos son bastante inteligentes, se podría decir, y ellos van mutando, van desarrollando algunas capacidades para poder ir superando, digamos, la acción de estos antibióticos, y así van haciendo cada vez más resistentes estos fármacos a estos microorganismos, ¿ya? Sobre todo los microorganismos multiresistentes, como les mencionaba anteriormente, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista ético-legal, ya las guías, si lo pensamos en relación a la deontología, que es el estudio de los deberes, ¿no es cierto?, de los profesionales de salud, en este sentido se incluye la obligación por parte de los profesionales de salud de proporcionar los servicios de modo competente,
¿ya? Así lo considera, digamos, desde el punto de vista de la deontología. Y desde el punto de vista legal, la sociedad ha definido dentro de sus códigos penales, ¿no es cierto?, las conductas que son prohibidas o las que no se deben realizar, y en ese sentido sanciona ya la actitud negligente o imprudente como parte, digamos, de la acción del personal de salud frente a la presencia de una infección, ¿ya? Por lo tanto, nos impone a todos nosotros, quienes trabajamos con pacientes, el deber de ser cuidadosos, y si eso no se cumple, podemos ser, en fondo, apelados, digamos, con alguna demanda que pueda ser eh, producto, digamos, de alguna acción que no haya sido o que no se considere competente, ¿ya? Además, en relación a la responsabilidad ético-legal que tenemos, ¿no es cierto?, como integrantes del servicio, perdón, del equipo de salud, ¿ya? Es importante considerar que si es que no hay un cumplimiento de ciertas normas que se han establecido, ¿no es cierto?, em, y eso considerando que a lo mejor no se tomaron las providencias respectivas para evitar, digamos, la infección, también puede conllevar a un problema legal, ¿ya? Ético legal, ¿ya? No es tanto como dice ahí, la existencia misma de la infección, porque los pacientes están enfrentados a este riesgo, pero si se logra como determinar que el personal de salud no tomó las medidas necesarias y que están siendo recomendadas, ¿no es cierto?, en protocolos, en normas, eso sí puede ser sancionado, ¿ya? Y bueno, en relación a, como acá estamos en esta charla, hay estudiantes de varias carreras, les recomiendo que puedan revisar sus códigos de ética de las distintas profesiones para que puedan ahí conocer, digamos, y profundizar un poco más cuáles son las funciones propias y en relación al Código Penal, lo relativo a las faltas, ¿ya? En general, bueno, es importante mencionar, como ustedes ya habrán podido dar cuenta, ¿no es cierto?, que estas infecciones asociadas a la atención de salud son uno de los principales indicadores de calidad de la atención en salud. Se relacionan a atención que esté garantizada como una atención segura, ¿ya? Y la seguridad obviamente va de la mano con la calidad en la atención. No hay calidad si no hay seguridad y viceversa, ¿ya? Eso es importante también de considerar. En relación a las guías propiamente tal, quisiera destacar también algunos aspectos que son importantes de que ustedes tengan presente eh, al momento de tomar las medidas necesarias para prevenirlas, ¿ya? Saber que las guías tienen una fuerte asociación al tipo de paciente, es más grave y más complicado, ¿no es cierto? Y tiene mayor riesgo un paciente que está ingresado en un hospital por una patología grave, ¿no es cierto? O paciente crítico, ¿ya? Y también se relaciona directamente con las prácticas que realizamos nosotros cuando atendemos a nuestros pacientes. Tiene una débil asociación a aspectos ambientales, pero esto no quiere decir que no los tenemos que considerar, ¿ya? Los aspectos ambientales son importantes de tener presente, pero no son los más importantes al momento de prevenir una infección. Lo vamos a ver también más adelante. Y bueno, considerar que las guías tienen múltiples factores que pueden influir en el desarrollo o en la presencia de una infección asociada a la atención de salud. Son multifactoriales, como les decía, porque hay que tener presente que van a influir aspectos del paciente, ¿ya? De la atención misma y también del ambiente, ¿ya? Como decía anteriormente, afectan a alrededor de un 20% de los pacientes, ¿ya? Y en su mayoría son prevenibles. Por lo tanto, ahí está el gran detalle, la gran importancia a considerar por parte de nosotros como integrantes del equipo de salud, que si nosotros hacemos bien las cosas, nos regimos por los protocolos, cumplimos con las normas y estamos conscientes de que las infecciones pueden ser prevenibles, el panorama obviamente se pone bastante mejor, ¿ya? Considerar que dentro de los factores de riesgo que podemos
nosotros tener presente al momento de atender a un paciente, tenemos que saber que dentro de estos factores de riesgo están los relacionados al ambiente, los relacionados al huésped o al paciente en este caso, ¿no es cierto? O el personal de salud también, y relacionada a la atención sanitaria, ¿ya? La atención propiamente tal. Relacionadas al ambiente o en los factores de riesgo pueden estar presentes en el aire, en el agua, en superficies, en los servicios de pediatría, por ejemplo, en los juguetes que utilizan los niños, en la misma unidad, ya como vemos acá en esta foto, esta es una unidad de paciente crítico, ya, donde vemos bastantes equipos, ¿no es cierto? La cama, la mesa de alimentación, etcétera. Y todas las X que ustedes ven aquí es donde se tomaron cultivos, ¿no es cierto? Y para poder detectar si es que había presencia de algún microorganismo. Y efectivamente estos exámenes, estos cultivos dieron positivo a el enterococo resistente, por ejemplo, a vancomicina, que es un microorganismo multiresistente y que está presente, se podría decir que en la mayoría de los servicios críticos, ¿ya? Y pensar que uno, si ve esta unidad de paciente crítico, ¿no es cierto? Y está recién realizado, por ejemplo, el aseo después del alta o el traslado de un paciente, podría pensarse que a lo mejor no existe presencia o no hay presencia de microorganismos. Pero como ustedes saben, en los hospitales siempre existe una flora bacteriana que es como habitual, ¿no es cierto? Pero con el cual nosotros tenemos que constantemente estar luchando para poder no transmitir, obviamente, estos microorganismos a otros pacientes o entre el propio equipo de salud, el propio personal, ¿ya? Por lo tanto, la unidad del paciente es siempre muy importante de considerar como contaminada, ¿no es cierto? Y con la presencia de microorganismos. También algunos instrumentos o equipos, como ven acá, ¿no es cierto? Monitores, algunos otros equipos de monitorización o de equipos clínicos, etcétera, ¿ya? En cuanto al huésped, está como factores de riesgo importante la edad del paciente. A mayor edad, obviamente, las edades extremas en realidad. A menor edad, los pacientes prematuros, por ejemplo, y los adultos mayores tienen mayor riesgo de contraer una infección, sobre todo si están hospitalizados, ¿no es cierto?, en un centro asistencial. El estado inmune, obviamente, que va a influir. El paciente tiene alguna depresión de su estado inmune, está más propenso a contraer una infección, ¿ya? Pacientes que son trasplantados, por ejemplo, o aquellos pacientes que están con tratamiento con quimioterápicos, con pacientes oncológicos, ¿no es cierto? Tienen déficit o alteración de su sistema inmune, por lo tanto los van a ser más propensos a contraer una infección. Las enfermedades de base también son, pueden influir, digamos, en que el paciente esté más propenso a contraer infecciones, como la diabetes, por ejemplo, ¿ya? Y otras enfermedades crónicas como, o que puedan ser también relacionadas al sistema inmune, ¿ya? Como el lupus, artritis, etcétera. Y en cuanto a la atención sanitaria, que es prácticamente casi lo más importante en relación a cómo prevenir estas infecciones, y tenemos los procedimientos, ¿no es cierto? La atención sanitaria probablemente tal, los procedimientos que llevamos a cabo con los pacientes y todos nuestros cuidados, los cuidados que en el fondo entrega el equipo de salud, ¿ya? En relación, chiquillos, a la infección propiamente tal, es importante también saber cómo se produce una infección, ¿ya? Y considerar también en eso la cadena de infección y cuáles son sus componentes, ¿ya? Sus eslabones. En ese sentido, la cadena de transmisión de una infección consiste en, primero que todo, el agente, ¿ya? Que lo vamos a ver en detalle en un esquemita que viene a continuación, el reservorio, donde estos microorganismos están presentes, ¿no es cierto? Viven, la puerta de salida, la vía de transmisión para que se produzca esta infección, la puerta de entrada en el huésped, ¿ya? U hospedero, y el huésped propiamente tal, que es el paciente en este caso, ¿ya? O el personal de salud. Se requiere que todos estos eslabones estén presentes para que se produzca una infección. Si alguno de ellos no se da, digamos, no está presente, la infección no va a presentarse, ¿ya? Y aquí un poquitito más gráfico lo que constituye la cadena de transmisión,
donde el agente, ¿no es cierto?, son los microorganismos que potencialmente son causantes de infección, ¿ya? Y va a depender también de algunos factores como la dosis infectante, ¿no es cierto?, la cantidad del microorganismo que pueda estar presente o que pueda transmitirse, la virulencia, la capacidad de invasividad, digamos, de invadir, digamos, el huésped que tenga este microorganismo, y la patogenicidad. Ahora, después de eso tenemos el reservorio, que es importante también mencionar que los reservorios pueden ser animados o inanimados, ¿ya? Animados son las personas, el personal de salud, los animales, etcétera. Y los inanimados, todo aquello que constituyen, ¿no es cierto?, la, mm, la unidad del paciente, el servicio, el equipamiento, etcétera. Se necesita, ¿no es cierto?, que de la persona o del huésped salga este microorganismo, ¿no es cierto?, para que pueda producir la infección a través de un mecanismo específico que va a depender de cada microorganismo, ¿ya? La vía de transmisión en el fondo, y a través de ese mecanismo sale de ese huésped, del paciente o del personal, por ejemplo, las manos del personal, etcétera, ¿no es cierto?, a través de una puerta de salida primero, después de entrada, y a través de esta puerta de entrada va a ingresar a este huésped susceptible, que puede ser, como les decía, también el paciente, el personal, las visitas, ¿no es cierto?, que van a ver al familiar que tienen hospitalizado, etc. Entonces se requiere de cada uno de estos eslabones para que finalmente se produzca la infección propiamente tal. Entonces, los factores de riesgo importantes de considerar es el ambiente, como les decía, el huésped y la atención, ¿ya? Y aquí mencionar, también ya les adelanté un poquitito en relación al ambiente, que es menos importante, no hay que dejar de lado, pero es menos importante principalmente porque es más fácil de modificar, ¿ya? El huésped, que puede ser el personal, el paciente, etcétera, es muy importante, lo lamentable es que es poco modificable, ¿ya? Y aquí es donde quiero hacer hincapié porque la relevancia que tiene que la atención que podemos entregar a un paciente en ese sentido, del punto de vista de factores de riesgo, ¿no es cierto?, para producir una infección, la atención sanitaria es una de las más importantes porque tiene relevancia porque es absolutamente intervenible, ¿ya? Si yo aplico medidas de prevención y cumplo con los protocolos, etcétera, voy a poder evitar, en el fondo, la presencia de una infección, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales medidas que nos pueden fallar, ¿no es cierto? O en las cuales nosotros podemos fallar y vamos a poner en riesgo, ya sea a nuestro paciente o incluso a nosotros mismos como personal de salud. Son principalmente las precauciones estándar, ¿ya? Que se incluyen, las van a ver ustedes en la clase de la tarde, incluyen muchas técnicas, ¿no es cierto? Varias técnicas, digamos, de lavado de manos, etcétera, ¿ya? Donde a veces si nosotros fallamos, ¿ya? Podemos poner en riesgo a nosotros mismos y a los pacientes. Y también las medidas de aislamiento o de precauciones, hoy en día también son llamadas principalmente precauciones por vías de transmisión, ¿ya? O aislamiento, que son el nombre que lo conocen más frecuentemente todo el mundo. Entonces, en estas dos medidas son las que nosotros como profesionales o como integrantes del equipo de salud son las que más fallamos. Y es principalmente también donde podemos, en el fondo, darle la importancia y poder prevenir las infecciones cumpliendo con estas medidas como corresponde. Ahora, les quiero mencionar que en Chile, desde el año 1982, existe un programa específico que está dirigido a la prevención la prevención y el control de las infecciones, ¿ya? Se llama Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, ¿ya? Y está dirigido por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Este programa o el cumplimiento de este programa es obligatorio para todos los hospitales y clínicas del país, ya tanto del sector público como privado. Y esta gráfica me gusta mucho porque en realidad muestra un poco la evolución que ha tenido desde que se instauró, ¿no es cierto?, y desde que se hizo obligatorio el cumplimiento de este programa en Chile, ¿ya?
desde el año 1982 en adelante, en que se creó, digamos, han habido bastantes cambios positivos desde el punto de vista de la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? En un principio, cuando esto partió, se crearon comités, ¿no es cierto? Eh, pero fueron insuficientes porque se comenzó, digamos, con todo este trabajo, estas medidas, dentro de ellas la vigilancia de infecciones, pero de manera pasiva, no como actualmente en que la vigilancia es activa, ¿no es cierto? Se hicieron normas, ¿no es cierto? Se dio más hincapié en ese momento al manejo del ambiente, lo cual al curso de los años se fue estudiando y se fueron dando cuenta que el ambiente no era lo más importante, ¿ya? Y en un principio estos comités de IH que se llamaban anteriormente, infecciones intrahospitalarias, estaban conformados por enfermeras dedicadas a este control de infecciones, pero muy probablemente, y así fue, digamos, con muy pocas horas dedicadas a esta labor, ¿ya? Tenían una formación más básica, no tan no profundizada tanto, digamos, en el tema, y generalmente eran enfermeras que cumplían otras funciones y que se adicionaban, digamos, estas funciones de pertenecer a un comité de IIH, ¿ya? Y las tareas eran poco definidas, entonces no se logró, digamos, el impacto necesario. En cambio, hoy en día, como les decía, la vigilancia es activa, existe un cuerpo normativo, ¿ya? Técnico y administrativo, las unidades de IAS de los hospitales y clínicas dentro del organigrama están posterior a la dirección del hospital y reportan, digamos, directamente a la dirección del hospital, ¿ya? Eh, las unidades de IAS están conformadas por enfermeras y médicos capacitados, ¿ya? En estos temas, y dentro de eso, médicos, por ejemplo, infectólogos, microbiólogos, forman parte de estas unidades, ¿ya? Y enfermeras capacitadas y con dedicación exclusiva a estas unidades. Por lo tanto, el trabajo se fue ordenando y se fue haciendo cada vez más especializado y con mayor, digamos, conocimiento y preparación, ¿ya? Existe una evaluación permanente desde el MinSal a todos los hospitales, ¿cierto? Y clínicas públicas y privadas, ¿ya? De una evaluación y un control de este programa de control y prevención de infecciones, y también todo este trabajo y estas estadísticas, digamos, se llevan en un sistema específico de una plataforma en el fondo del MinSal, donde está toda la documentación y los resultados de este programa y de este manejo o prevención de infecciones, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo ha dado la razón en que es muy importante dedicarse exclusivamente a ello y a que existen formas, digamos, y estrategias para poder prevenir y disminuir el porcentaje y la presencia de infecciones en los hospitales y clínicas, ¿ya? Entonces, este programa nacional de prevención y control de infecciones, el PPCI, digamos, ¿ya? Consiste en diferentes normas y regulaciones que nos dictamina, digamos, el Ministerio de Salud, ¿ya? Que en el fondo nos obliga o nos orienta también a llevar un sistema permanente de control y vigilancia de las infecciones en un hospital o en una clínica, ¿ya? A través de esta vigilancia epidemiológica. Y además orienta y regula, digamos, todos los procesos que tengan que ver con la supervisión de las prácticas, ¿ya? De la atención que se lleva a cabo en un centro asistencial, ¿ya? Orienta estas prácticas de supervisión y de las prácticas mismas, digamos, de la atención para que sean las adecuadas y que logren en el fondo prevenir la presencia de infecciones, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos principales que tiene este programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud? Son principalmente, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, prevenir estas infecciones y también disminuir su impacto. Que las infecciones que sean asociadas a procedimientos invasivos, poder vigilarlas, ¿no es cierto?,
para poder tomar medidas y hacer planes de mejora ad hoc, digamos, a la necesidad de estas infecciones o de estos procedimientos invasivos, que se puedan controlar las infecciones que puedan ser asociadas a brotes epidemiológicos. Ojalá que no exista un brote en el fondo. Los brotes se consideran como una urgencia del punto de vista de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Y el programa obviamente eh, los documenta, se encarga de manejar, digamos, las unidades de ellas a través de este programa, tienen la responsabilidad de poder manejar y mitigar, digamos, la presencia de brotes epidemiológicos. Además, tiene que ver también con las infecciones que se transmiten, como les decía anteriormente, entre el paciente y el personal. Y también prevenir exposiciones laborales, ¿ya? O sea, que el paciente, perdón, que el funcionario o el integrante del equipo de salud no esté expuesto a infecciones que tengan que ver con sus funciones o con sus labores, ¿ya? Otros objetivos de este programa son, por ejemplo, disminuir la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos a través de todas las medidas y de todos los planes de mejora y de la vigilancia epidemiológica, se pueda controlar en el fondo los tratamientos que tengan que ver con antimicrobianos para poder evitar así una mayor resistencia a estos fármacos, ¿ya? Disminuir los costos también asociados a las infecciones, en el fondo van todos estos objetivos relacionados con los primeros que vimos, ¿no es cierto? Aumentar la eficiencia de las medidas, mejorar la respuesta y disminuir el impacto de las enfermedades asociadas a la atención de salud, ¿ya? Y prevenir también el daño al medio ambiente. El programa que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, Nacional de Prevención y Control de Infecciones, sus estrategias están orientadas principalmente a ayudar a que las acciones locales, ya sean de ciertos servicios o instituciones, ¿cierto? Hablando de forma más macro, puedan ser organizadas, ¿no es cierto? Y reguladas a través de normas, ¿ya? Que también exista una vigilancia epidemiológica adecuada para poder lograr los efectos que se esperan, ¿no es cierto?, de prevenir estas infecciones. También es importante dentro de esta estrategia que se lleve una monitorización ya local de la realidad en el fondo que tiene cada servicio, cada institución, y a su vez toda esta acción y toda este monitoreo, estas acciones, ya, planes de mejora, etcétera, también son evaluados a nivel externo, ¿no es cierto? Porque se tiene que informar, por ejemplo, las estadísticas, la presencia de infecciones, de acuerdo al servicio, de acuerdo al tipo de infección, etcétera, al Ministerio de Salud para que éste también tenga la visión, digamos, de cómo lo están haciendo los diferentes hospitales y clínicas del país, ¿ya? Entonces todo esto involucra, digamos, la estrategia y lo que se espera lograr con el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones. Yo les mencionaba el término vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto? En donde esta acción, digamos, que llevan a cabo las unidades de infecciones asociadas a la atención de salud, es muy importante dentro de un establecimiento, ¿ya? Porque está llevando, como dice la palabra, ¿no es cierto?, una vigilancia y está llevando estadísticas en relación a la presencia de infecciones, ¿ya? Y toda esta información nos va a servir, digamos, para poder ver cuál es la realidad local y cuáles son los aspectos a mejorar dentro de la realidad que tenga cada servicio, cada centro asistencial, ¿ya? Como dice ahí, una información para la acción. De acuerdo a lo que a la realidad que tengo, debieran ser las medidas que se deben tomar para poder disminuir, ¿no es cierto?, la presencia de las infecciones a nivel local. Esta vigilancia se realiza a través de la recolección de datos y de análisis, ¿no es cierto?, interpretación y difusión de esta información que tenga que ver, digamos, con un servicio determinado, con la realidad en cuanto a las infecciones de algún servicio o de algún hospital específicamente, ¿ya? ¿Cómo recolectamos esta información? Bueno, principalmente hay que considerar que el objeto de vigilancia o a quienes vamos a vigilar,
ya vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo, son los pacientes principalmente y también el personal del equipo de salud, ¿ya? Lo que yo les mencionaba anteriormente. Esta vigilancia epidemiológica, también les mencionaba anteriormente, se realiza de manera activa, ¿ya? Y selectiva, o sea, dependiendo del lugar donde se va a realizar, ¿no es cierto?, el servicio específicamente, y se hace de manera activa constantemente, ¿ya? ¿Dónde voy a ir a recolectar esta información? A través de todos los registros clínicos, ¿no es cierto? La ficha clínica, el dato de urgencia, ¿no es cierto? El laboratorio, policlínico digital, etcétera. Todo lo que me entregue información acerca de, los datos actuales en el fondo del paciente. ¿Qué se vigila? Específicamente en el hospital de Puerto Montt, es donde la mayoría a lo mejor de ustedes va a realizar en algún momento, digamos, o ya ha realizado ciertas prácticas clínicas, ¿no es cierto? Es importante saber que lo que se vigila y que está a cargo, como les decía, de la unidad de infecciones asociadas a la atención de salud, en relación a los servicios de adulto, se vigilan algunos, principalmente asociados a dispositivos invasivos, ¿ya? Por ejemplo, les decía la infección del tracto urinario asociado a CUP, catéter urinario permanente, las infecciones del tracto sanguíneo relacionadas o asociadas, digamos, a los catéteres venosos centrales, ¿ya? Las neumonias asociadas a ventilación mecánica. Bueno, estas son puras siglas, pero es bueno que se puedan ir familiarizando con ellas. ¿Ya? Neumonía asociada a ventilación mecánica, les decía, las infecciones del sistema nervioso central asociadas a válvulas derivativas, ¿ya? En los pacientes neurológicos, las infecciones de sitio quirúrgico, ¿ya? Que se asocian, que son las relacionadas a las infecciones de heridas operatorias, ¿ya? Las infecciones del tracto sanguíneo relacionadas o asociadas a nutrición parenteral total, y las endometritis. ¿Ya? Esas son las que se vigilan en el fondo en los servicios de hospitalización de adultos. En los servicios de hospitalización de niños, ¿no es cierto?, en pediatría, las UCI, etcétera, pediátricas, se vigilan las infecciones gastrointestinales, ¿ya? Las neumonias asociadas a ventilación mecánica también, las infecciones del tracto sanguíneo asociadas a catéter venoso central, las infecciones respiratorias agudas y las infecciones del sistema nervioso central asociadas a válvulas ventrículo-peritoneales, también en pacientes más graves, ¿ya? Eso es lo que se vigila en el hospital de Puerto Montt. Y en relación a qué es lo que se va a vigilar o qué es lo que se va a revisar para poder estar, digamos, atentos a lo que está ocurriendo con estos dispositivos invasivos principalmente y con, obviamente, el estado del paciente, son las fichas clínicas, como yo les decía, ¿no es cierto? Los dispositivos probablemente tal, ya invasivos, que son los colegas de las unidades de IAS, ellos evalúan el número de días que está instalado, ¿no es cierto? Cuál es el paciente, el servicio, etcétera, etcétera, llevan registro de estos datos. La revisión del policlínico digital para pacientes ambulatorios también, ya en otros casos. La revisión semanal en servicios básicos, 2 veces a la semana en el paciente crítico, ¿ya? O sea, en los servicios que no son críticos se hace vigilancia en forma semanal y en los que son críticos 2 veces a la semana, ¿ya? También se vigilan los números de partos vaginales y las cirugías que estén en vigilancia en ese momento, ¿ya? De acuerdo a lo que se haya consensuado a nivel local, dependiendo del establecimiento. Se calculan tasas semestrales y anuales, ¿ya? Eso también se lleva un registro de cuál es la incidencia de estas infecciones. Y se realizan también estudios de brotes en caso que se presenten, y todos estos resultados son ingresados a un sistema una plataforma digital del servicio, perdón, del Ministerio de Salud, que se llama SICARS, ¿ya? Que significa Sistema de Información de Calidad de la Atención y Resultados Sanitarios. Es una plataforma del MinSal que cada unidad de IAS debe ingresar ahí, digamos, sus datos, su estadística, ¿ya? Ahora aquí para mostrarles nomás un poco una referencia en relación a las infecciones del tracto urinario, las ITU, ¿no es cierto? Por cada 1000 días de uso de catéter urinario permanente en un servicio
esto es una estadística no muy actual, pero en el fondo para mostrarles cómo después de la creación, digamos, de las unidades de IAS o los comités de IA en un principio y el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones, eh, se muestra, digamos, el impacto de cómo fue positivo, digamos, la vigilancia y la creación de este programa y todo lo que tiene que ver con el control de IAS. Si se fijan, bueno, acá tenemos diferentes servicios, medicina, cirugía y UCI, y en relación a las infecciones del tracto urinario, desde el año 96 al 2015, se muestra acá una importante disminución, ¿no es cierto?, en todos los servicios, desde que se comenzó, digamos, a aplicar la vigilancia y el cumplimiento del Programa Nacional de Control y Prevención de IAS, ¿ya? Entonces, sí ha habido un impacto en el transcurso de los años para poder disminuir la presencia de estas infecciones. Acá otros ejemplos de lo que es la infección de herida operatoria en una hernia inguinal, ¿no es cierto? Una cirugía de hernia inguinal, también en disminución desde el año 96 al 2015. Las infecciones de herida operatoria relacionadas a una colecistectomía, ¿no es cierto?, que es la cirugía donde se extrae la vesícula, también ha habido disminución, y en la infección de herida operatoria de cesáreas también se observa una disminución importante con el transcurso de los años, ¿ya? Ahora quiero pasar a mencionarles, ¿no es cierto?, cuáles son las infecciones más frecuentes, ¿ya? Las IAS que son más frecuentes de ver en centros hospitalarios principalmente, y que desde el punto de vista de los pacientes adultos, ya les mencionaba anteriormente, las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter son las más frecuentes, ¿ya? Catéter urinario permanente, y en niños las diarreas. También existen o está la presencia de otras infecciones que también son frecuentes y que a lo mejor no tanto, obviamente, como las anteriores que les mostraba, pero que sí es importante mencionarlas porque tienen también un impacto dentro de un servicio hospitalario. Las vamos a ver estas dos últimas en la siguiente clase, como les decía, para que la sesión de hoy no se alargue tanto. Ya, y son las infecciones gastrointestinales, como el Clostridium difficile en adultos y el rotavirus en pediatría. También las infecciones respiratorias, bueno, como el COVID-19, muy conocido por todos actualmente, la influenza, ¿ya? El VRS en pediatría y el virus sincicial respiratorio, y el adenovirus también en pediatría, ¿ya? Estos dos tipos de infecciones las vamos a ver en la segunda parte de prevención de IAS, porque también se asocian mucho a la presencia de brotes epidémicos, ¿ya? Y ahí con esa temática, digamos, las vamos a relacionar y las vamos a analizar. Ahora nos vamos a ir de lleno a lo que es infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente. Aquí les traje esta gráfica que muestra un poco, para que se haga una idea, la incidencia de estas infecciones. Y podemos ver que la mayoría de las infecciones, y por eso las más frecuentes, es la ITU asociada a CUP, ¿ya? Que se observa en este gráfico, que tampoco es tan actualizado, pero nos muestra un poco la relación que hay entre todas las infecciones, ¿ya? 42% la más frecuente en ITU asociada a CUP. Después tenemos la ITS, la infección del tracto sanguíneo asociada a catéter venoso central, y también las ITS asociadas a otro tipo de catéter que puede ser el epicutáneo, ¿ya? Como el más frecuente. Eso más que nada para que se hagan una idea y puedan relacionar cuáles son las más frecuentes. En cuanto a la ITU, ¿ya? Relacionada a catéter urinario permanente, infección del tracto urinario asociada a catéter venoso, perdón, a catéter urinario permanente, lo importante aquí es mencionar algunos aspectos, y por eso que quise profundizar en este tema, en que en relación a la epidemiología, ¿no es cierto?, alrededor de un 70 a un 80% de los pacientes que son hospitalizados, ¿ya? Y que presentan catéter urinario permanente, esta infección se presenta, imagínense, entre el 70 más o menos a un 80%, ¿ya? Es muy frecuente. Y en Chile, alrededor del 15% de los pacientes del servicio de salud, ¿no es cierto?, tienen un catéter urinario permanente, y dentro de ese porcentaje,
se presenta, digamos, la presencia de infecciones, ¿ya? Hay reportes extranjeros que hablan de un 20 o un 50% de estas infecciones en pacientes que han tenido catéter urinario permanente se asocian a un uso inapropiado o incluso sin justificación. O sea, en que el paciente permanece con el catéter urinario permanente por más tiempo del que realmente requiere, ¿ya? Entonces es importante considerar también esa estadística. Acá les traje una muestra en el fondo de cómo es el reporte, y aquí vemos una página, digamos, del SICARS, que es el Sistema de Información de Calidad de Atención y Resultados Sanitarios que yo les mencionaba, que es donde cada hospital, cada clínica, ¿no es cierto?, tiene que informar al Servicio de Salud sus propias estadísticas, ¿ya? Y si se fijan acá, nos muestra las infecciones del tracto urinario, ¿no es cierto?, en un servicio de medicina, ¿ya?, en pacientes que están con catéter urinario permanente, y también la comparación con, aquí ven, el Hospital de Puerto Montt, ¿ya? En este tema siempre las instituciones se tienen que comparar, digamos, con la media nacional, cómo están en general, ¿no es cierto?, el promedio de todos los hospitales y clínicas, para poder ver cómo estamos, ¿no es cierto?, en la realidad local. Si se fijan acá en el servicio de medicina, ¿no es cierto?, a nivel nacional, existió un porcentaje en el fondo, o sea, un indicador de 1,89 de casos, digamos, de ITU, ¿ya?, de infección del tracto urinario. Y en el hospital de Puerto Montt, esto es el año 2018, ¿ya?, se presentó una estadística de 3,89 en el fondo, por una tasa ya de infecciones del tracto urinario por 1000 días de uso, digamos, de catéter urinario permanente, ¿ya? Después tenemos acá, eso es en medicina. En cirugía también está sobre, digamos, el promedio nacional, y en los servicios de pacientes críticos, cuidados intensivos, también está un poquitito sobre la media nacional. Ya esto es estadística así del 2018. Esta es la página que quería mostrarles en el fondo cómo se muestra la estadística de cada uno de los hospitales, y en este caso el Hospital de Puerto Montt. Ahora, es importante considerar los factores de riesgo, cuáles son estos factores y tenerlos presentes al momento de atender a nuestros pacientes, ¿ya? Hay factores de riesgo relacionados a una infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente, que tienen que ver con el paciente, y otros que tienen que ver con la atención misma, ¿ya?, que otorgamos el equipo de salud. Los factores de riesgo asociados al paciente es más frecuente en pacientes del sexo femenino, ¿ya? Un poco también por la cercanía que se encuentra, digamos, el sistema urinario con el sistema de digestivo bajo, ¿no es cierto?, que también lo hace más propenso a contraer una infección. La diabetes mellitus, obviamente, que se asocia a mayor riesgo de infección, ¿ya? Otras enfermedades crónicas que pueden ser más debilitantes, ya, como algunas otras que tienen que ver con el sistema inmune, y también, por supuesto, la edad avanzada, ¿ya? En pacientes mayores es más frecuente que se produzca las ITUs asociadas a catéter urinario permanente. Y los factores de riesgo que se asocian a la atención misma, ya, que damos todos los profesionales de salud, tienen que ver principalmente con el uso del sistema de drenaje urinario, ¿ya? O sea, con la manipulación, con todo el manejo que esto implica, con la inserción también de este catéter urinario permanente por el personal, y que si este no está calificado, obviamente va a considerarse como mayor riesgo. La duración del catéter urinario probablemente tal, o sea, a mayor días de duración o de instalación o de manejo, digamos, del catéter, mantención del catéter, quiero decir, hay mayor riesgo, ¿ya? La contaminación del catéter durante su inserción probablemente tal, o también durante la manipulación de este, también pudiera, si existe transgresión de la técnica séptica, pudiera implicar mayor riesgo para el paciente. Y la colonización de la bolsa de drenaje, que también es frecuente cuando el paciente es usuario de este catéter y de este circuito, ¿no es cierto?,
cerrado, pero que permanece por mucho tiempo, también es frecuente que la bolsa de recolección, digamos, de la orina pueda colonizarse, ¿ya? De todos estos factores, es importante considerar que la presencia misma, digamos, del catéter urinario y la duración de su mantención son los factores de riesgo más importantes, ¿ya? Según la estadística que se maneja. Por lo tanto, si lo pensamos, nosotros como equipo de salud somos los que vamos a estar manipulando, vamos a instalarlo, ¿no es cierto? Vamos a manipularlo, etcétera. Por lo tanto, ahí es donde podemos nosotros aplicar medidas de prevención que puedan ser realmente efectivas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se produce esta infección del tracto urinario en un paciente que tiene, digamos, instalado un catéter urinario permanente o que se va a instalar un catéter urinario permanente? Puede ser a través de dos vías, perdón, tres vías, que es la vía directa, ¿ya? Es que es al momento de la inserción, ¿no es cierto? Al ingresar esta sonda, ¿no es cierto? A través del sistema urinario, podemos también estar ingresando bacterias si es que, por ejemplo, no cumplimos con una técnica aséptica correcta, una técnica estéril, ¿no es cierto? Porque hay que considerar aquí un aspecto importante que es que el sistema urinario ya es estéril, ¿ya? No así, por ejemplo, el sistema digestivo, que sabemos que tenemos presencia de bacterias que son saprófitas, ¿no es cierto?, y que están presentes en prácticamente todo el sistema digestivo. En caso del sistema urinario, ¿no es cierto?, es estéril. La orina es estéril, por lo tanto, si yo ingreso una sonda que está contaminada o no cumplo con una técnica estéril, y todo lo que implica, digamos, el protocolo de instalación, puedo estar ingresando también bacterias al sistema urinario del paciente y se va a producir obviamente una infección, ¿ya? La otra vía es la extraluminal, que puede ser también ascenso de bacterias que se pueden encontrar entre la mucosa uretral, ¿no es cierto?, y la superficie del catéter. Frecuentemente cuando el catéter urinario permanente, como dice su nombre, permanece por más tiempo, ¿ya? A pesar de que se trata de un circuito cerrado, también puede ser que migren bacterias a través de ese lumen, digamos, de la uretra y que puedan ingresar también al sistema urinario, ¿ya? Esto más, esta vía, digamos, de infección, la extraluminal, es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y la tercera vía o mecanismo de infección es la que es más frecuente en hombres, que es la intraluminal, ¿ya? Y es cuando las bacterias alcanzan este aparato urinario o sistema urinario por reflujo de la orina contaminada por el mismo lumen del catéter, ¿ya? Por eso es intraluminal, o sea, a través del mismo lumen pueden ingresar bacterias al sistema urinario del paciente, ¿ya? ¿Cómo se puede producir esto? Cuando hay ascenso desde la bolsa recolectora que yo les decía, vamos a ver enseguida una imagen para que tengan un poco más clara la visión de en qué consiste, ¿ya? Y puedan haber ascenso de estas bacterias a través desde la bolsa recolectora, que es lo más distal, lo más que está más hacia abajo, digamos, ¿ya? Hacia la vejiga a través de la orina que se acumula, digamos, en esta bolsa. ¿Ya? Y esto ocurre principalmente cuando, por ejemplo, se eleva esta bolsa recolectora sobre el nivel de la vejiga, ¿ya? O si se presenta obstrucción del flujo, ¿ya? Urinario, por algún acodamiento, por alguna alteración, digamos, de este propio circuito. También puede darse si el sistema, por ejemplo, se contamina, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en la válvula del vaciado también se puede contaminar o en distintas conexiones del mismo circuito. Y también a través de la toma de muestra de orina pudiera ser que contaminemos, ¿no es cierto?, el circuito y puedan ascender estas bacterias hacia el sistema urinario del paciente, ¿ya? Después, aquí les traje un esquemita que muestra bien gráficamente, digamos, cómo es este circuito cerrado, ¿ya? Del catéter urinario permanente.
Bueno, acá tenemos los riñones, ¿no es cierto? Los ureteres, la vejiga, la uretra, y es aquí donde se va a insertar, digamos, el catéter urinario permanente, va a ingresar hasta la vejiga, y este circuito se considera, ¿no es cierto?, eh, desde acá, desde donde está el propio catéter urinario permanente, ¿no es cierto? Y este catéter se conecta a una bolsa recolectora que tiene al final una válvula para ser vaciada cada vez que se requiera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los puntos como críticos donde pudiera contaminarse y por lo tanto aumentar el riesgo de infección? Es a través de la propia inserción, ¿no es cierto?, a nivel de la uretra, también a nivel del propio catéter urinario permanente por manipulación inadecuada, y también en el vaciado, ¿no es cierto?, de la bolsa recolectora, también podría ser un punto crítico a considerar, ¿ya?, para el riesgo de infección de tracto urinario. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes que se han visto en el fondo que producen infecciones urinarias? Los que tienen relación a microorganismos del propio intestino del paciente, ¿no es cierto? Como la Escherichia coli, la Klebsiella, Enterococo, entre otros, esos son los más frecuentes, ¿ya? Eh, de otros pacientes, por ejemplo, si nosotros manipulamos este circuito con las manos contaminadas, por ejemplo, si no nos lavamos las manos entre un paciente y otro, ¿ya? Podemos transportar microorganismos y contaminar este circuito y por lo tanto producirle una infección del tracto urinario al paciente. También desde fuentes externas que pueden ser distintas a la flora intestinal, como por ejemplo los microorganismos multiresistentes que pueden haber en el propio hospital o en el propio servicio donde está hospitalizado el paciente, como el Acinetobacter, la Pseudomonas, Staphylococcus aureus, etc. ¿Ya? Es principalmente los principales microorganismos que pueden producir una infección del tracto urinario. Y lo más importante a considerar de todo esto es cómo nosotros podemos prevenir que se produzca esta infección en un paciente, ¿ya? Las medidas vigentes de prevención en este sentido se encuentran dentro de una norma ya del Ministerio de Salud del 2007 y son principalmente usar en forma consciente, digamos, ¿no es cierto?, catéter urinario permanente por el tiempo necesario, es decir, estar diariamente revisando que si realmente el paciente necesita ese catéter urinario, ¿ya? Que el médico ojalá diariamente pudiera evaluar la necesidad que tiene el paciente de este catéter, ¿ya? Y si no lo requiere, obviamente retirarlo, ¿ya? Para que sea el mínimo tiempo posible que esté solamente este catéter instalado en el paciente, ¿ya? También instalar, obviamente, estos catéteres urinarios permanentes con técnica séptica para evitar que se contamine, ¿no es cierto?, desde la inserción, considerando que esta inserción se realice con profesional capacitado, que exista obviamente el lavado de manos previamente, uso de material estéril, guantes, campo estéril, etcétera, ya que se haga un lavado de la zona periuretral previo a la instalación del catéter, un lavado por arrastre con agua y jabón, e inmediatamente después de eso se realice la inserción, ¿ya? No que se haga el aseo genital del paciente a las 7 de la mañana y que se le instale el catéter a las 3 o 2 de la tarde, ¿ya? Además de eso, es importante mantener este sistema de drenaje que sea con un circuito cerrado, ¿ya? Con una fijación efectiva, que evite desplazamientos o acodamientos del catéter, ¿ya? Que las muestras de orina para urocultivo sean tomadas por punción del catéter cercano a la unión que tiene este con el sistema de recolección de la bolsa. ¿Ya? Hay un punto específico de la sonda Foley que está diseñada, digamos, para poder tomar muestras, con una técnica séptica, por supuesto. La punción se realiza también, como dije, con técnica séptica, lavado de manos, etcétera, uso de aplicación de desinfectante en la salida de esta zona donde se va a tomar la muestra y que se utilice material estéril para obtener propiamente tal la muestra, ya sea de orina y urocultivo, ¿ya? Y algunas consideraciones importantes que tenemos que tener presentes para la manipulación y el manejo, digamos, de este tipo de paciente, del paciente que tiene un catéter urinario permanente, y con ello, por supuesto, prevenir la presencia de una ITU.
Es importante que cumplamos con las normas vigentes, ya que los protocolos sean cumplidos, ¿no es cierto?, para tanto la indicación, la instalación y mantención y retiro del catéter, ¿ya? Que si existen algunas técnicas, ¿no es cierto?, que los alumnos pueden realizar bajo supervisión, que sea obviamente una de ellas la que sea supervisada, la instalación del catéter, y que sea supervisada por personal capacitado, por profesional capacitado, que el catéter se fije de forma efectiva, ¿no es cierto?, como ya dije, para evitar que se desplace o que se produzcan acodamientos, que se debe registrar siempre la fecha de instalación ya de este circuito y llevar una supervisión constante, continua, de la mantención de este catéter y, como ya dije, evaluar diariamente si el paciente realmente lo necesita. No realizar cambios programados. Ya antiguamente se estipulaba en protocolos muy antiguos que se cambiaba en forma sistemática cada 15 días, etcétera. Ya al transcurso del tiempo y la evidencia científica fue consolidando que eso era una técnica o era una medida innecesaria, ¿ya? Hoy en día se mantiene el paciente con el catéter hasta que el circuito cerrado ya no exista, o sea, se altere, digamos, este circuito cerrado, o cuando ya el paciente obviamente no lo requiere. Cualquier manipulación de este catéter urinario permanente debe hacerse con previa higienización de manos y posterior a ello también, ¿ya? Para no repartir, digamos, por otros lados o diseminar alguna bacteria que pueda estar colonizando la bolsa de recolección de este catéter, ¿ya? Eso sería en relación a esta primera clase, chiquillos. Vimos dentro de las infecciones más frecuentes la infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente, y la próxima clase, como les decía, la que me toca a mí, que es la prevención de IAS, parte 2. Ahí vamos a ver estas otras dos infecciones más frecuentes, digamos dos grupos de infecciones más frecuentes, las gastrointestinales y las respiratorias, ya que se asocian a la presencia de los brotes epidémicos, ¿ya? Así que, por mi parte, quisiera detener en estos dos puntos a modo de conclusión de esta presentación, que son específicamente considerar que las infecciones asociadas a la atención de salud constituyen para nosotros como integrantes del equipo, ¿no es cierto?, y para todas las instituciones de salud, un problema con una trascendencia tanto económica como social, ¿ya? Y que, como ya les mencionaba, se considera un importante indicador que nos permite medir la calidad de la atención y brindar una atención también de manera segura a nuestros pacientes, ¿ya? Considerar también, y por último, con esto termino, que el personal de salud, todos nosotros quienes vamos a atender a nuestros pacientes, que vamos a trabajar en instituciones de salud, somos agentes importantes de cambio, ¿ya? Si cumplimos los protocolos, si hacemos todos los procedimientos como nos dicen, digamos, los protocolos y las normas, vamos a estar cuidando y protegiendo a nuestro paciente, ¿ya? Eh, y esto va a ser también muy importante, como les decía, en poder entregar una atención de calidad y segura a todos nuestros usuarios. Eso por mi parte, chiquillos y chiquillas. Les dejo una referencia bibliográfica también y les doy las gracias por la asistencia a esta clase. Los dejo invitados también. Voy a dejar de grabar para que no se aumente tanto